El contrato es el tema número 5 de nuestra serie Iglesia Esencial. Y en esta ocasión utilizo esta analogía actual y a la vez antigua para explicar nuestra relación de iglesia con nuestro Creador. Y en ese sentido, toda empresa tiene un objetivo desde el momento de su fundación. Para ese propósito de cada empresa que se funda, va a requerir cierto personal con ciertas capacidades para que lleven a cabo la misión por la cual la empresa se fundó. No buscará lo mismo una empresa que es para la construcción que una empresa que es para otro rubro. Se buscarán personas adecuadas para cada tipo de empresa. Y en ese momento en el que están fundando la empresa, se ve la necesidad de postular las vacantes en distintos medios. Quizá en la antigüedad era por el periódico y hoy más que por periódico es por el internet. Y generalmente el Departamento de Recursos Humanos hace distintas pruebas o mecanismos que usa para captar al mejor talento y hacer su empresa más fuerte. Las empresas exitosas ya se dan el lujo de no batallar demasiado en este asunto, ya que por su fama atraen talentos por sí mismo. Y muchos de las personas, ustedes y yo, queremos ser parte de esas empresas grandes, porque ofrecen importantes prestaciones, incentivos para retenernos allí y diseñan en este mecanismo un contrato atractivo que nos une o une a las personas a esas empresas mediante una misión en conjunto. Ese contrato es muy importante para cualquier situación posterior, para cualquier reclamo, para cualquier beneficio se debe apelar a ese contrato. Hay infinidad de contratos, lo sabemos, desde un contrato de matrimonio en los que estamos casados que firmamos hasta contratos de arrendamiento o específicos de servicios. Los contratos en el tiempo no han cambiado en su esencia, pero sí en la forma de expresarse y en la forma en que se firman. Hoy, para casos más serios o delicados, es necesario que se firmen y que tenga un sello de un notario. Antes, la palabra era suficiente. Después, con el tiempo, fue necesario los avales o fue necesario incluir bienes materiales que funcionaran como un seguro para algún posible fracaso, engaño o fraude. Y en ese sentido, los contratos a lo largo del tiempo que han ido evolucionando en su forma, sabemos que bíblicamente hay contratos que fueron celebrándose con el tiempo. Y nosotros recordamos la forma de celebrar o de formalizar un contrato en el Antiguo Testamento era simplemente dando la mano o intercambiando una prenda. Y la forma más solemne, bíblicamente hablando, y formal de celebrar un contrato era sacrificando un animal, partiéndolo en dos partes, entre las partes que celebraban el contrato. Y precisamente este hecho de cortar o dividir en dos un animalito fue lo que trajo como origen la palabra que hoy nosotros conocemos como pacto y que en el Antiguo Testamento es traducido al español como alianza. Berit, que es en hebreo, significa literalmente cortar o dividir en dos. Y ese cortar tiene una connotación, hermanos, de sellar un pacto o una alianza. Este contrato unía a dos partes, a dos aliados, para una causa particular. Los aliados pasaban por el medio de sacrificio dividido entre dos, sellando así el contrato. Era como en la actualidad firmar ante un notario. Era una seriedad que no podría romperse ese contrato por ninguna circunstancia. Como lo dije, el contrato ha ido evolucionando en su forma y la manera de expresarlo y la manera de firmarlo a lo largo del tiempo, pero siempre ha tenido un propósito similar, un propósito esencial, que es unir a dos partes o más en un conjunto de obligaciones y responsabilidades. El pacto o el contrato es un acuerdo principalmente voluntario, en el que dos o más partes con las capacidades necesarias o facultades se unen en un contrato, formalizan el mismo mediante un mecanismo como el que les estoy expresando. Lo formalizan con una firma, con estrechar la mano, intercambiar una prenda o en este caso como sacrificar un animalito. Quiero resaltar tres cosas en esta pequeña introducción y en esta pequeña teoría acerca de los contratos. Y los que han estudiado leyes sabrán un poquito mejor de lo que estoy hablando,
Pero quiero resaltar 3 cosas de un contrato. Primero, debe haber un consentimiento de ambas partes. Aunque alguna parte salga más beneficiada que otra, debe haber ese acuerdo en firmar. Número 2, debe haber un objeto. Es decir, una obligación y un beneficio que se contrae al firmar. Por ejemplo, en un arrendamiento de un local o de una casa, ahí implica que alguien dispone su bien para que otra persona lo use y la otra persona se compromete a usarlo bien y a pagar una renta mensual o anual. Y número 3, lo que quiero resaltar de un contrato, es un motivo o un propósito por el cual se firma un contrato. Y eso es una parte fundamental. Nosotros firmamos un contrato con una finalidad. Hay muchas cosas que los contratos pueden decir legalmente o las cláusulas se expresan, pero lo que da sentido a ese contrato es la finalidad por la cual nos reunimos en una relación contractual, como se dice legalmente. En ese sentido, hermanos, quiero que nosotros notemos que en la palabra de Dios, en la Escritura, encontramos una analogía en el Antiguo Testamento que describe el compromiso de Dios con la humanidad, con su creación. Y esta analogía, hermanos, es la analogía del pacto. El pacto o alianza se vuelve un tema muy central a través de todo el Antiguo Testamento y por obviedad en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo, ustedes saben, utilizó el momento más sublime de reunión con sus discípulos para celebrar una renovación de un pacto precisamente. Entonces quiero que dialoguemos o conversemos acerca de las implicaciones de este contrato que Dios hace con una parte de su creación, con su pueblo, y las implicaciones que conlleva haber firmado o estar unidos en esta relación. Y esto, hermanos, le da sentido a nuestro rol de ser la iglesia. A final de cuentas, eso es lo que hemos estado investigando, estudiando a lo largo de estas 5 semanas. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su rol? Por eso es importante esta analogía más que muchas que podemos ver. La finalidad del contrato es muy importante comenzar por ahí. Esta analogía, como menciono, nos ayuda a entender nuestra relación como iglesia con Dios. Y resalto que es una relación voluntaria en la que existen beneficios y obligaciones. Y en ese conjunto de beneficios y obligaciones también hay un motivo o una razón por la cual el Señor nos ha unido consigo mismo. Y fíjense qué seriedad y solemnidad le da Dios a su compromiso, de manera que lo llama pacto. No es simplemente tengo un compromiso con ustedes, sino firmamos oficialmente, legalmente, como en aquellos tiempos se requería un contrato. Si hubiera sido en la actualidad, seguramente hubiera sido ante notario y ante otros mecanismos sumamente formales. Pero fíjense, Hebreos 6:13, este no es el texto principal de esta enseñanza, pero quiero que vayamos primero ahí a revisar lo que el Señor le está diciendo a Abraham precisamente, que es con el que comienza esta relación. Dice Hebreos 6:13, si pueden acompañarme, sería mejor. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional de Hebreos 6:13. Dice así la palabra de Dios. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, o en palabras mexicanas, no había una entidad o una instancia legal más importante por el cual él se puede comprometer, dice aquí, juró por sí mismo. Y dijo, te bendeciré, Abraham, en gran manera, y multiplicaré tu descendencia. Eso lo hemos venido repitiendo muchas veces, esa frase que acabamos de leer. Y hermanos, en este contexto, quiero resaltar que más importante que el contrato mismo, que no quiero menospreciar porque la finalidad de este sermón es exaltar la importancia del contrato, pero quiero resaltar algo. Más importante que el contrato, hermanos, es la razón del mismo, ¿sí? La razón de ser del contrato. Uno hace un contrato porque tiene un objetivo, porque tiene un propósito. Por eso celebra uno un contrato, para que se formalice ciertamente, para que legalmente sea válido y muchas cosas de ese tipo. Pero lo más importante de un contrato es la finalidad del mismo. Cada uno tiene su objeto y su finalidad, como lo revisamos al principio. La razón por la cual Dios diseñó un contrato es
porque Él tiene un plan, porque Él tiene un objetivo, Él tiene un propósito. O en este lenguaje que estamos utilizando hoy, Dios tiene una empresa. Dios fundó una empresa que bien podemos llamar el reino de Dios. La empresa del reino de Dios. Una empresa tiene un objetivo, ¿están de acuerdo? Y ese objetivo del Señor lo hemos venido leyendo en diferentes pasajes de la Escritura. El Señor repitiendo lo que le dijo a Abraham en aquel Génesis 12, ¿verdad? Que bendecirá a las naciones y lo bendecirá cuando Él elige a Abraham y lo bendice, y Él es el medio de bendición de otras naciones, de otros hombres. Entonces, para esta empresa del Señor, como para otras, se requiere reclutar el personal que llevará a cabo la misión. Es una implicación muy gráfica y muy clara. El Señor tiene una empresa, es decir, tiene un plan. Y para ese plan, para esa misión, para esa empresa, tiene que reclutar a las personas que llevarán a cabo ese objetivo. Y como hemos estudiado, a diferencia de otras empresas que buscan el gran talento y hacen sus pruebas de muchos tipos para elegir el mejor, Dios comenzó de una manera que nadie se lo hubiera imaginado. Elige un hombre anciano y una mujer anciana y estéril, ya viejos, y decide comenzar con ellos su empresa. Pero no quiero que perdamos de vista, mis hermanos, la razón por la cual Dios recluta en este lenguaje a Abraham y Sara. ¿Cuál es? Bendecir a todos. Ok, entonces quedando claro el objetivo y la razón por la cual Dios recluta a Abraham, es decir, para bendecir a todas las naciones, nos vamos a la parte céntrica del contrato, las cláusulas. El objeto del contrato tiene esa especificación, esos beneficios, esas responsabilidades. Y Dios comienza a desarrollar su empresa bendiciendo a Abraham, ¿verdad? Y a su descendencia. Y dice la Escritura que juró por sí mismo. Y eso es algo más serio que firmar ante cualquier notario. Si tenemos claro, hermanos, que no se trata de los empleados mismos, sino de la razón por la cual son empleados, vamos avanzando muchísimo en entender qué es la iglesia y cuál es nuestro rol en esta grande empresa. La razón es muy elevada. No solamente es nuestra capacidad o lo que tengamos que hacer o dejar de hacer, es la razón por la cual Dios nos recluta en su reino. Y esa razón, hermanos, va más allá de nuestra propia vida y más allá de los tiempos. La razón es porque Dios amó tanto al mundo. Y porque así fue, está buscando su beneficio, su bendición de este mundo. Y todo comenzó con Abraham y obviamente termina y culmina con nuestro Señor Jesucristo, por quien es posible que todas las promesas de Dios se cumplan. Entonces lo tenemos claro hoy como cristianos, pero es importante que entendamos cuál es el objeto de este convenio, de esta alianza, de este pacto, de este contrato con el Señor, porque es una relación que nosotros adquirimos voluntariamente cuando creemos en sus promesas, cuando creemos en sus propósitos, cuando creemos en lo que Él está haciendo en este mundo y lo que ha venido haciendo desde el principio. Y es aquí cuando llegamos a nuestro texto del día de hoy, que es Génesis 18. Acompañen por favor al versículo 18 de este capítulo 18 de Génesis. Y hemos estado estudiando cómo ha ido avanzando el reino de Dios, cómo de una manera, como un prototipo fue avanzando hasta un modelo más definitivo, cómo la esencia misma de la iglesia es que la distinción objetiva es que la presencia de Dios está con ellos. Y es así cuando Dios le da sentido a esta empresa, cuando su presencia está con ellos. Pero fíjense, comienza a esclarecerse cómo Dios va a llevar a cabo su objetivo de bendecir a las naciones. Y aquí especifica un poquito más detalladamente que en lo que hemos visto anteriormente. Fíjense lo que dice el versículo 18. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjense la claridad
y la certeza con la que nuestro Señor habla. Es un hecho, dice esta versión. Es un hecho que Abraham se convertirá en una grande nación porque yo soy Dios, yo cumplo lo que prometo. Y es un hecho que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 19. Yo lo he elegido. En este lenguaje, yo lo he reclutado. Fíjense bien, ¿para qué? Eso es importante, es la parte céntrica de este sermón. Es importante el saber para qué el Señor nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha escogido. Yo lo he elegido, dice aquí el texto, para que instruya a sus hijos y a su familia, con el propósito de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y lo que es recto. Fíjense bien, y esta parte es solemne, profunda, de grande responsabilidad. Solo así el Señor cumplirá lo que ha prometido. ¿Cuándo? Cuando Abraham instruya a sus hijos y a su familia a mantenerse en el camino del Señor, que es lo que es justo y lo que es recto. Así dice la última parte de ese versículo, así el Señor cumplirá lo que Él ha prometido. Hermanos, la creación de una nueva empresa tiene un contexto particular. Para la creación del emprendimiento de una nueva empresa se requiere un estudio de la situación actual. No es lo mismo crear una empresa en el 2020 que crearla en el 2000. Para eso existe un estudio que se llama un estudio de mercado. ¿Cuál es la necesidad de las personas que serán los próximos clientes? Es la pregunta que se hacen los emprendedores. Y ante una respuesta puntual a esa pregunta, ¿qué es lo que la gente necesita o lo que la gente compraría? Es como surgen productos innovadores o que revolucionan el mercado, como Netflix, Spotify o Amazon. Personas que dijeron, hay una necesidad y lanzaron un producto que la gente compraría. Bíblicamente, la empresa del reino de los cielos surge en un contexto de necesidad y de oscuridad, de dolor y de opresión. El pecado en la fase 0 que trajo Adán, trajo la muerte y todos los síntomas posibles. La enfermedad, la injusticia, la perversidad, el crimen, cualquier exceso. En ese momento en el que la humanidad está tocando el punto más bajo, Dios decide comenzar su proyecto, su empresa, el del reino de Dios. El telón de fondo de este nuevo emprendimiento es ni más ni menos, hermanos, que Sodoma y Gomorra. En el texto que estamos leyendo lo verifica. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos o leemos Sodoma y Gomorra? Seguramente perversión, maldad, depravación, desviación, opresión, etc. En este momento, en estas circunstancias, en este contexto, es cuando el Señor baja y se une con Abraham en un contrato. Es una comida de negocios, es una reunión que tiene este propósito, expresarle a Abraham su objetivo y poner en contexto dicha empresa. Escuchen, la historia que leemos en el capítulo 18 de Génesis es espectacular. Casualmente van 3 hombres caminando, Abraham los ve de lejos y detecta que se trata del Señor, reconoce al Señor y le pide que se quede a comer. El Señor accede, Abraham prepara lo mejor que tiene y ya en la comida el Señor procede a expresarle una de las razones de su visita. En Génesis 18, versículo 9, leemos un poquito atrás. Acompáñenme por favor a Génesis 18, versículo 9. En este contexto que les estoy mencionando, dice, entonces ellos le preguntaron a Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Abraham respondió que en la carpa. Y ellos dijeron, dentro de 1 año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa tendrá un hijo. Ahí está una de las razones por la cual vinieron a hablar con Abraham, ¿verdad? Tu esposa tendrá un hijo. Era la parte importante de todo este inicio de la empresa. En ese momento, Sara está en la carpa y se ríe. Y la verdad, no juzguemos, no es para menos. Ella siendo estéril, ella teniendo 90 años y que le digan que el próximo año tendrá un hijo, la verdad es una risa de nervios o de un poco de incredulidad.
Pero el Señor insiste a Abraham y a Sara en el versículo 14. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Y hermanos, la palabra del Señor es firme, la palabra del Señor es segura. No es como los políticos actuales que hablan y dicen y prometen y no cumplen. El Señor cumple su promesa y su fidelidad es incomparable. Parece que ese es el único motivo de la visita, pero no. Esto era solo un recordatorio de la promesa hecha hace 24 años. Que ellos tendrían un hijo, que de ellos nacería una grande nación y tendría multitud de descendientes. ¿Sale? Entonces, en este contexto, simplemente el Señor viene a recordarle a Abraham su promesa de hace 24 años y cómo el que ellos van a tener un hijo tiene sentido en el plan de Dios, en la empresa de Dios. Lo importante en este momento es para qué ellos van a tener un hijo a esta edad. No era simplemente, aunque también, por supuesto, para que Sara tuviera ese gozo, esa satisfacción de engendrar un hijo, o para que Abraham pudiera educarlo, sino tenía un propósito mucho mayor que eso, que era bendecir a todos o a todas las naciones. El Señor está expresando en este contexto lo siguiente. La situación es complicada, Abraham, le dice en esta reunión. Y comienza a decirle, ¿ves lo mismo que yo acerca de Sodoma y Gomorra? ¿Oyes el clamor de la opresión? ¿Ves la injusticia y la impiedad que yo estoy viendo? Y seguramente en ese momento Abraham no veía las cosas igual que el Señor, porque comienza a expresarse, a interceder por la ciudad, diciendo, Señor, ¿tú vas a destruir al justo con el malvado? Y el Señor, obvio no. Pero, ¿qué sugieres? Le estoy platicando parafraseadamente, ¿no? ¿Qué sugieres, Abraham? Bueno, Señor, si hay 50 justos, ¿tú vas a destruir? Conocemos la historia. El Señor dice, no, por 50 justos no haré nada. Y Abraham dice, bueno, y empieza a bajarle, ¿no? De 5, de 10, hasta llegar al 10, que es la conclusión de esta parte, de esta historia. Si hay 10 justos, en pocas palabras, dice el Señor, no destruiré esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Abraham llega a la conclusión de que la misericordia de Dios es más grande de lo que él piensa. Y después de este momento, Abraham comprende las palabras anteriores. Después de este momento en el que el Señor comienza a enseñarle, ¿verdad? Del versículo 20 al 33, que es la parte final de la historia, Abraham ya entiende lo que el Señor le había dicho en el versículo 17, 18 y 19, que volvemos a leer. Versículo 17 dice así, cuando el Señor ya le dice que va a tener un hijo en un año, el Señor ya está a punto de retirarse y no es que se acuerde, más bien saca el tema de la otra razón por la cual viene a esta reunión. Dice, el Señor estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Y en el versículo 18 es lo que ya leímos al principio. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y lo que es recto. Así cumpliré lo que he prometido. Entonces, hermanos, queda claro que para que el Señor cumpla su objetivo y su promesa, en las palabras y en el lenguaje de la analogía de hoy, para que su empresa tenga éxito, debe existir un conjunto de obligaciones y beneficios que Abraham, como la otra parte de la alianza, debe de comprometerse. Dios cumplirá su parte sin duda. Lo ha demostrado en toda la historia de la Escritura. Pero la otra parte, porque la alianza es entre dos partes o más, también está comprometida a ciertas cosas. Es un hecho, repito, que Abraham se convertirá en una nación grande, aunque tenga 99 años, aunque su esposa sea estéril, aunque digan lo que digan, Dios cumplirá su promesa. Es un hecho que en él serán benditas todas las naciones. Pero aquí el Señor está expresando todas sus prestaciones, su compromiso, su sueldo, lo que un patrón o una empresa ofrece cuando está reclutando, ¿verdad? Que es más grandioso que cualquier empresa que pueda existir en esta tierra. El Señor comienza a expresar esas bondades.
Todo trabajador que firma un contrato laboral acepta voluntariamente dichas condiciones. Así, Dios da a conocer a Abraham ese adelanto de lo que sería un contrato más en forma más adelante con sus descendientes. Y es lo que quiero resaltar esta mañana, ya tarde. Pero hay un objeto en el contrato. Hay un objeto por el cual ambas partes se relacionan. Hay un objetivo, una finalidad y también hay un cuerpo en el que ambos se comprometen a cumplirlo. No solamente son beneficios, sino también son obligaciones. Y esta respuesta la encontramos cuando nos preguntamos, ¿cómo el Señor bendecirá a las naciones? Y como hemos venido estudiando a través de Génesis, Éxodo y las demás partes de la Escritura, el Señor va a bendecir a las naciones por medio de una nación, ¿sí? El pueblo, precisamente, que nacerá de Abraham. ¿Cómo un pueblo que aún no existe puede lograr ser de bendición a otras y a todas las naciones? La respuesta está aquí en este texto que acabamos de leer. Y esto, hermanos, en esta relación contractual de Dios y Abraham, de Dios y la iglesia, son las cláusulas de un contrato más formal que cualquier otro. Aunque en aquel tiempo no había notario, y aunque en ese momento, en esa reunión con Abraham, no había ciertos mecanismos que firmaran, hermanos, esto es firme y seguro, es un pacto. Y es lo que es lo que leímos al principio en Hebreos. Dios, no pudiendo jurar por otro mayor a él, juró por sí mismo: yo cumpliré mi promesa. Él la está cumpliendo a lo largo de la historia. Y en el versículo 19 reitero, dice: yo por esta razón que quiero cumplir mi objetivo de mi empresa de bendecir a todas las naciones, te he elegido a ti, Abraham, para que instruyas a tu familia, para que instruyas a tus hijos, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto, y yo así cumpliré mi promesa. Hermanos, esto es fuerte, eso es impresionante, cómo el Señor cumple sus promesas mediante un pueblo comprometido con Él, con este contrato inicial. En otras palabras, el Señor diciendo: yo he reclutado en mi empresa y cumpliré, yo te he reclutado en mi empresa y cumpliré mi propósito, mi promesa. Por tu parte, ahora que eres miembro de mi empresa, debes de comportarte de una manera para que esto así suceda. Fíjense qué fuerte la responsabilidad que Dios puso en Abraham, que a través de ti las naciones serán benditas. Qué difícil, hermanos. Obviamente, en la historia de Israel nos demuestra que en nuestras fuerzas no es posible. Y por eso se hizo necesario que llegara el cumplimiento de todas las cosas de nuestro Señor Jesucristo, a recapitular todo lo que Israel no pudo hacer. Pero la esencia es la misma. Te recluté, Abraham, para que instruyas a tus hijos, a tu familia, para que se mantengan en el camino del Señor, poniendo en práctica lo que es justo y lo que es recto. Hermanos, aquí está la forma y el método en el que Dios está cumpliendo sus planes eternos. Y esto no es poca cosa. Este es el modelo de negocios más exitoso de todos los tiempos, el camino del Señor. Si entendiésemos esto, seguramente nuestro compromiso, nuestra actitud con Él, con el mundo, sería muy distinta. Pero muchas veces descuidamos este punto. Nos concentramos en los beneficios que nos da de ser llamados hijos de Dios, y qué triste que nos olvidemos de nuestras obligaciones que contrajimos cuando firmamos el nuevo pacto en Cristo, cuando creímos en Él. En este momento, el Señor no dice nada más, simplemente instruye a tus hijos en el camino, manténlos en Él. Es lo que le dice el Señor a Abraham, y es entenderse. En ese momento no se requiere más. Abraham y Sara viven solos, viven en una tierra que no es su tierra, solo es él y su esposa. Pero esa situación cambiaría con el tiempo, vendría su hijo, vendrían sus nietos, se formaría una grande nación, y cuando esto sucediera, sería necesario que esta parte de que anden en el camino del Señor se desglosara y se explicara de una forma más específica. Y así fue. Obviamente pasaron más de 400 años para que sucediera así, para que se especificara esta parte de andar en el camino del Señor.
esas cláusulas que se derivan de este objeto del contrato. Pero aquí queda claro que hubo un pacto, que hubo una alianza, que hubo un contrato de dos partes voluntariamente que tenían un propósito en común y que contraían ciertas obligaciones y beneficios. Y que este contrato fue tomando diferentes formas con el tiempo, pero nunca cambió en la esencia, en el propósito de ser. Cada año o cada vez que se requiriera, Israel debía refrendar este contrato, o en palabras bíblicas, renovar el pacto. Y en esta reunión que encontramos, hermanos, entre Abraham y Dios, encontramos el fundamento de nuestra relación con Dios. La razón por la cual Él nos recluta, nos elige, nos salva. Dios no se olvida de este momento, y cuando el pueblo está sufriendo en Egipto, 400 años después, levanta a Moisés, que los dirige al momento clímax de la relación entre Dios y su pueblo, el pueblo, los hijos de Abraham, dicho de otra forma. Y Moisés lo lleva al punto culminante de la relación, al monte Sinaí. Y sabemos que esa generación en ese momento falla. Todavía no se estipulan las cláusulas del contrato y ya están haciendo un becerro de oro. Pero en ese momento el Señor habla a Moisés y da sus mandamientos, es decir, el objeto del contrato. La forma en que Dios logrará a cabo su propósito por el cual fundó su empresa y por el cual reclutó a los hijos de Abraham, a la descendencia de Abraham. Esta generación que falló en el preciso momento climático es llevada al desierto y ahí se queda. La generación que no cree, la generación que no acepta el llamado por el cual Dios nos llama, se queda en el desierto vagando por siempre y nunca viendo la tierra prometida, la realidad de la vida abundante que Dios promete. Y este es el nuevo contexto, una generación que se creó en el desierto, que vio el fracaso de sus padres al no atender las indicaciones de Dios que Moisés expresó en las cláusulas del pacto. Es a esta generación a la que el siguiente texto es expresado. Y fíjense, hermanos, cómo es y cómo tiene secuencia y cómo tiene coherencia que esto que está sucediendo en Sinaí, lo que sucedió en Sinaí, ese pacto con el Señor del pueblo de Israel con su Dios, es el mismo acuerdo que Dios había tenido con Abraham 400 años antes. Esta nueva situación requería nuevas condiciones, nuevas especificaciones. Ya Abraham no era una pareja de ancianos sin hijos, sino era una nación ya grande, que vivía en un lugar determinado y que Dios los rescata de Egipto y los lleva en camino a la tierra prometida. Y en ese caminar se especifica cuál es el objeto del contrato, cuál es la forma, en otras palabras, cuál es la forma en que llevarán a cabo o llegarán a cumplir el objetivo de Dios. Y la razón por la cual ellos fueron elegidos es lo que se expresa en el libro del pacto, que es conocido. Parte del libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio lo reitera así. Y fíjense en este contexto cómo da profundidad, da sentido a lo que nuestro llamado como iglesia hoy tenemos. No podemos descuidar, hermanos, que todo comenzó con Abraham. Ya lo leímos en Gálatas 3, que Pablo dice que ese era el evangelio de antemano, un evangelio primitivo, por así decirlo, y se fue desarrollando a las diferentes condiciones de la vida. Primero una familia, se le dice anda en mi camino, después a un pueblo, se le expresa 603 estatutos y mandamientos, donde claramente tenían que hacer ciertas cosas para que se convirtieran en una nación apartada para Dios, una nación sabia y nación santa. Si ellos no cumplían esas estipulaciones, esas guías de sabiduría para tener vida en abundancia, ellos no podrían cumplir el objetivo inicial de Dios. Fíjense lo que dice el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 11. Vamos para allá para leer. Esta parte nos encamina al final de esta enseñanza. Deuteronomio 10, 11. Fíjense lo claro que ya es lo que le dijo a Abraham y cómo acá se desglosa.
No es algo distinto, no es algo diferente. Dios no cambió de opinión, Dios no cambió de propósito. Él simplemente fue desarrollándose ese contrato, ese acuerdo inicial con Abraham. Fíjense lo que dice. El Señor me dijo, ve, Moisés está hablando, ve y guía al pueblo en su camino. Otra vez, ve y guía al pueblo en su camino, para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Hermanos, esta parte es muy importante, porque lo que Israel fue en aquel tiempo sigue siendo el fundamento de lo que es hoy la iglesia. Y eso es para otro tema, de la diferencia o la singularidad entre Israel y la iglesia. No es el tema de hoy, pero quiero que tomemos claro algo. El convenio que Dios hizo con Abraham fue desarrollándose con Israel vez tras vez hasta que se renovó en Cristo, donde las condiciones cambian, ya no es un solo pueblo, sino son cualquier persona de cualquier nacionalidad podían venir a conveniarse con Dios en Cristo. Ya no hay muro de separación, decía Pablo en sus cartas, ¿verdad? Dice aquí, ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Y eso podríamos decirnos a nosotros como pueblo de Dios. Ahora, iglesia, ¿qué pide el Señor tu Dios? Es parte importante. Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Escuchen bien el lenguaje, que es un refrendo de lo que Dios le dijo a Abraham. Simplemente que le temas y andas en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Hermanos, ¿cuáles son los caminos del Señor? ¿Cuáles son los caminos del Señor? Y esta respuesta la podemos encontrar en todo el Pentateuco, en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Pero el camino del Señor es uno de amor, de bendición. Por eso eligió a Abraham y a sus descendientes, para que ellos fueran un vehículo a la bendición de Dios. Pero esta parte, creo que como iglesia cristiana del siglo XXI, es el que hemos descuidado. No sé si por ignorancia o por conveniencia. Hermanos, el contrato, el acuerdo, la alianza, requiere una respuesta voluntaria de nosotros. Y aunque ciertamente el pacto que Dios hizo con nosotros, con la casa de Israel y de Judá, y por ende con todas las naciones, es un pacto que las bendiciones son mucho mayor que las responsabilidades. Pero eso no quiere decir que no haya responsabilidades o que tengamos que hacer algunas cosas para ganarnos la bendición. No, ya hemos sido bendecidos en todo lugar celestial por Cristo Jesús. Ya tenemos toda bendición en nuestras manos. Hemos sido elegidos y por ende bendecidos, pero con un propósito que hemos descuidado muy claramente a lo largo de los tiempos. Requiere una respuesta radical de nuestra parte, un sentido de responsabilidad, un sentido de agradecimiento a lo que Dios está haciendo y cómo Dios lo está haciendo. Y esto es a través de su pueblo. Fíjense lo que dice el versículo 14 de este capítulo 10. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Escuchen bien el eco de esto, de la gran comisión, cuando el Señor Jesús dice, toda potestad, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Versículo 15. Sin embargo, Él se encariñó con sus antepasados y los amó. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón, le dice. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y temible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Escuchen bien el 19. Asimismo,
Así como Dios, tú debes mostrar amor por los extranjeros. Ahí le está hablando a Israel, que era una nación. Que Dios haya elegido una nación no quiere decir que haya rechazado las demás, sino que era el inicio de su proyecto, y a través de esa nación las demás podrían ser de bendición. Por esto aquí, en esta parte fundamental de la relación entre Dios y su pueblo, le dicen, no te olvides del extranjero, porque en este momento, en este preciso momento, la finalidad de yo escogerte a ti es para que seas una luz en medio de las naciones, para que las naciones vean que hay sabiduría, que tú tienes un Dios sabio y que te da mandamientos sabios y que tú vives una vida sabia. Por eso tú debes mostrar este amor por los extranjeros, porque yo mismo los amo. Y tanto los amo que te elegí a ti para que seas el canal de bendición. Hermanos, andar en el camino del Señor significa, entre otras cosas, hacer por otros lo que Dios quisiera hacer por ellos. Somos, en ese sentido, la extensión de su gracia. En la analogía bíblica somos el cuerpo de Cristo. Cristo ama al mundo y su iglesia es las manos y los pies de Cristo que van, ayudan y sanan a los necesitados. Eso es andar en los caminos del Señor. O de manera más particular en este caso con Israel, lo que Dios ya hizo con ellos al liberarlos de la esclavitud, de la opresión de las manos del faraón de Egipto, de proveerles alimentos. Asimismo, ellos debían ayudar al huérfano y a la viuda y al extranjero, que era los necesitados de ese momento. Volviendo a nuestro pasaje principal de Génesis 18 y 19, en el que leímos por primera vez el camino del Señor. Cómo este camino, hermanos, es un contraste al camino de las ciudades, al camino de Sodoma y Gomorra, cuya maldad ha despertado el clamor y ha llegado hasta el Señor, y el Señor se propone atender a esa necesidad a través de su pueblo, a través de su iglesia, a través de Abraham y sus descendientes, a través de los que creen a la manera de Abraham, a través de los que se comprometen en fidelidad y compromiso al pacto que Dios hizo con Abraham, a ese acuerdo de hace tiempo, un acuerdo eterno que se refrenda en todos aquellos que confían en el Señor. Y es ahí donde Abraham comienza a poner en movimiento el proceso de instruir a sus hijos, a su familia en el camino del Señor, y de hacer justicia y de actuar rectamente. Pero, ¿cómo aprendería Abraham las cosas que debería enseñar? Y el Señor le da la primera lección en ese capítulo 18 de Génesis. Y esta lección es una anticipación exacta de lo que motiva a Dios en el Éxodo a levantar un libertador. El camino del Señor que Abraham está a punto de presenciar y luego de enseñar es hacer lo que es recto y lo que es justo hacia los oprimidos y contra el opresor. El comportamiento del pueblo, hermanos, entonces se presenta como el término que está en medio entre la razón de ser elegidos y la vocación que se nos da. Las acciones que haremos o para la que se nos contrata, ciertamente. El propósito de la elección es hermanos, andar en los caminos del Señor. Y la base para cumplir la misión de ser de bendición es el comportamiento. Fíjense cómo juega algo central, el cómo nos comportamos como el pueblo distinguido de Dios, que es una traducción actual del pueblo santo de Dios. Cómo juega una importancia ser distintos a los caminos que enseñan las ciudades como Sodoma y Gomorra, como enseñan las políticas y gobiernos o educaciones de la actualidad. Y eso, hermanos, nuestro comportamiento es la parte céntrica de este contrato para nosotros. Es decir, nosotros se nos eligió con un propósito y para cumplir el propósito debemos comportarnos, elegidos para ser santos, dicen los apóstoles. Amén. Predestinados para ser conforme a la imagen del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen perfecta de Dios, un Dios santo. Hermanos, la misión de Dios de bendecir a las naciones se basa en una comunidad que le representa, que se comporta de una manera distinta.
Y esto nos lleva a las siguientes conclusiones para ahora sí llegar al final de esta enseñanza. Dios tiene una meta última y definitiva. Lo he repetido infinidad de veces. Bendecir a las naciones según su promesa. ¿No? Esa es la primera conclusión, ¿no? Y partir de ahí es básico. Dios tiene una meta última. Bendecir a las naciones. Número 2. La pregunta es, ¿cómo logra esa meta? Y la respuesta es, mediante una comunidad que ande en sus caminos y que enseñe a sus descendientes a andar en ellos. Repito, número 2, ¿cómo logra el Señor su meta primaria? Mediante una comunidad que ande en sus caminos. Número 3, ¿cómo surge esta comunidad? Y la respuesta es por la elección de Abraham, modelo de fe y obediencia, a través de un contrato, un convenio, un acuerdo mutuo. ¿Cómo surge esta comunidad? Por la elección de un hombre, que es la forma en que Dios comienza a bendecir a los demás. 4. ¿Para qué eligió Dios a Abraham? Suena como redundante, pero quiero llegar a lo mismo. ¿Para qué eligió Dios a Abraham? En otras palabras, ¿para qué Dios nos elige en Cristo? ¿Para qué nos reunimos como iglesia? ¿Para qué estamos aquí en domingo escuchando una palabra? Y la respuesta es para formar un pueblo que se comprometa a andar en sus caminos. ¿Para qué eligió Dios a Abraham? Para formar un pueblo que se comprometa a andar en sus caminos. Y número 5. ¿Con qué propósito debe vivir un pueblo de esta manera, distinguida, santa? Y la respuesta nos lleva al punto número 1, para que todas las naciones sean bendecidas. Hermanos, es muy claro, es muy contundente que Dios está transmitiendo esta situación a través de un modelo, de un contrato antiguo. Con Abraham se reunió como una mesa de negocios donde él establece la finalidad de la relación o del contrato o del acuerdo. Y con el tiempo, bajo nuevas circunstancias, esta familia de los hijos de Abraham tenían una tierra y engendrarían hijos e hijas, formando una gran nación. Y esta nación, hermanos, necesita una dirección más particular y específica. Esta nación que se desarrolla a esta nación es en la que Dios ya expresa un contrato más completo y complejo, que es el pacto. Dice en el versículo 20, nuevamente de Deuteronomio 10, el último pasaje que leemos. Deuteronomio 10, 20. Dice así: teme al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a Él y jura solo por su nombre. Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios. Él es el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. 70 eran los antepasados tuyos que bajaron de Egipto. Y ahora el Señor, tu Dios, te ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. En otras palabras, Dios está cumpliendo su parte, su promesa, su acuerdo. Hermanos, en este contrato del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, tiene las especificaciones más claras, más firmes, más específicas de cómo Dios está logrando su propósito. Y repito, a través de un pueblo comprometido a andar en sus caminos, en resumen. Un pueblo apartado, un pueblo distinto, o bíblicamente llamado un pueblo santo, una nación santa. Hermanos, este pueblo recibió su contrato con un propósito, con una causa, con un objeto de la relación. Sin atender a esas cláusulas, sin aprender la ley y andar en su camino, hermanos, simplemente no podemos llamarnos iglesia de Dios. Importante fue en los hermanos anteriores descubrir que la parte más fundamental de ser iglesia es la presencia de Dios con nosotros. En este sermón les digo que la parte en respuesta a su presencia es nuestro comportamiento. Asimismo entendemos que la iglesia es el pueblo de Dios que tiene una relación especial con Él y que tiene un propósito fundamental. Y para lograrlo, y la razón de ser elegidos, es comprometernos ante Dios a andar en sus caminos, que es cumplir esa parte del contrato. Sin obediencia no existe la bendición. Y estaremos trayendo blasfemia al camino del Señor en lugar de traer bendición a los de afuera. La iglesia ciertamente es el pueblo de su presencia, hermanos, pero también es el pueblo del
pacto, del compromiso, de la obediencia, de la fidelidad. Y así como en el tabernáculo, en el lugar santísimo, las tablas del pacto estaban contenidas por el arca del pacto, que es su presencia. Asimismo, deben estar unidos en nosotros cuando nos reunimos su presencia, que produce santidad, que produce un comportamiento distinguido, un comportamiento diferente al mundo. No para sentirnos más que ellos, sino para ser la bendición que Dios ha puesto al alcance de todas las naciones, de todos los hombres y de todas las familias. Hermanos, la iglesia sin compromiso no puede llamarse así. Necesitamos volvernos a su pacto. Y este tema obviamente tiene muchas implicaciones y da para otra serie que continuaremos al terminar esta, que habíamos dejado en descanso, que es la santidad. Pero no entender que todo esto es en un contexto de una empresa, es decir, de un propósito más grande de parte de Dios, nos va a llevar a perdernos a si este mandamiento es para hoy o no es para hoy. Lo que sí es para hoy hermanos, es que nuestro comportamiento debe de ser distinto. Que nuestro comportamiento debe ser un comportamiento recto y justo. Andar en sus caminos implica, hermanos, ser su representante. Y para esto el Señor, nuestro Dios, sabiendo que Abraham y su descendencia fracasarían, proveyó en Jesús el verdadero líder, el verdadero rey, el verdadero sacerdote que nos llevaría a la libertad y que nos ungiría con su presencia. Su presencia, que es el Espíritu de Dios con nosotros. Esa es la promesa del pacto. Es lo más importante que existe. Sin su presencia nada somos. Pero cuando su presencia está aquí, el comportamiento debe ser distinto. Y en eso, hermanos, fallamos cada día. Oremos para que Dios nos ayude. Señor, estamos aquí esta tarde, por este medio que no pensábamos antes que podíamos reunirnos. Tú has tenido planes y propósitos desde el principio muy claros, evidentes y contundentes. Planes sabios que no tienen por qué cambiar, que simplemente has ido expresando de diferentes formas a lo largo del tiempo, desde Abraham, pasando por Israel, y la casa de Judá, por la casa y la familia de David, hasta llegar al Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Has llevado a cabo tu plan, has cumplido tu gran parte. La parte que sin ella nosotros no podríamos hacer nada. Has escrito tus leyes en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y ahora nuestro comportamiento debe ser firme, debe ser distinto. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así. Por favor, Padre mío, ayúdanos a entenderte más y más y que podamos realmente comprender la finalidad de tu reino y la razón por la cual nos has reclutado en tu empresa. Que este contrato en nosotros sea una reacción de gratitud, una reacción de entendimiento de la grandeza de tu misión. La causa que nos une es la bendición de las naciones, la ayuda pertinente y permanente al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz, a hacer ese canal de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.